Pasamos ahora al último vídeo de esta unidad, donde vamos a trabajar especialmente la situación de las monarquías, las relaciones entre ellas y un periodo de crisis que frenó el gran crecimiento que hemos visto en los vídeos anteriores. ¿Por dónde empezamos? Como en otras ocasiones, por el tema anterior. Si recordamos, habíamos visto cómo por culpa de las relaciones del feudalismo, los reyes iban perdiendo poder porque necesitaban la ayuda de los nobles. Ahora veremos cómo los reyes tratan de recuperar el poder y ganar terreno frente a los nobles, algo que conseguirán durante el siglo XII. Para empezar, todo este tema ha girado en torno al crecimiento de las ciudades. Eso beneficiaba muchísimo a los reyes, porque, si recordamos, las ciudades pedían fueros para poder gobernarse a sí mismas en vez de seguir las órdenes de los nobles. Los reyes podían darle a las ciudades esos fueros y a cambio la ciudad y sus habitantes se convertirían en un apoyo para el rey. Además, en esas ciudades hemos visto cómo la economía va creciendo gracias a la artesanía y el comercio. Eso permite que haya más dinero, con lo cual, en contra de la pobreza del tema anterior, ahora hay más nivel. Los reyes pueden cobrar más impuestos y con ese dinero formar ejércitos propios en vez de recurrir a los ejércitos de la nobleza a cambio de los feudos que les entregaban. Y a esto se añade otra causa también conectada con las ciudades, las universidades. Dentro de los estudios que se realizaban en las universidades, una de las cosas que se estudia es el derecho romano, y en esas leyes de Roma, que en su día tuvo reyes y tuvo emperadores, se concede mucho poder a los reyes y no a los nobles. Como resultado de todo esto, Europa verá nacer grandes monarquías en países clave como Francia, Inglaterra y los reinos cristianos de la península ibérica como Castilla, Aragón y Portugal, que tendremos ocasión de comentar en próximos temas. Para gobernar, los reyes siguen contando con la ayuda de las cortes o parlamentos que servirían para controlar a las ciudades, ya que eran los que recaudaban los impuestos y podían aprobar gastos extraordinarios cuando hiciera falta dinero por algo imprevisto o puntual, como por ejemplo una guerra. Esas cortes, ¿quién las forma? El rey, nobles, clérigos, representantes del gobierno de las ciudades, pero eso sí, estas cortes solo se reunían cuando lo decidía el rey, cuando el rey lo consideraba oportuno. Señores, por orden de Su Majestad, la sesión del Consejo ha sido suspendida. Las cortes, al estar controladas por el rey, se convierten en un simple instrumento de poco valor, pero hay zonas donde las cortes exigen tener más poder de manera que el rey no pueda hacer lo que le dé la gana, sino que las cortes tienen que estar de acuerdo con las decisiones. Por eso habrá zonas como Castilla, donde las cortes no conseguirán mucho poder y el rey lo manejará prácticamente todo, y otras como Aragón, donde las cortes serán fuertes y los reyes, para poder realizar correctamente las tareas de gobierno, necesitarán el apoyo de esas cortes. Vamos a hablar ahora de guerras. Ya hemos dicho que las monarquías van creciendo y que los reyes ya tienen poder suficiente para formar sus propios ejércitos. Eso tiene un problema: competencia. Las monarquías empezarán a luchar por ser las más poderosas, por lo que aumentan las disputas tanto dentro de un país como por guerras entre países diferentes. Haría falta una innumerable multitud, miles para asaltar el patio. Decenas de miles. Mi señor, no existe tal ejército. Un nuevo poder resurge. Su victoria está cerca. ¡Guerra! ¿Qué tipos de lucha? En primer lugar, las sucesorias. Si un rey moría sin herederos, se iniciaba una lucha por ver qué rey podía quedarse con ese territorio. El ejemplo más importante de guerras en este momento es la Guerra de los 100 años, una guerra que enfrentó a Francia y a Inglaterra, guerra que en realidad no duró 100 años, sino que duró 116, y donde el origen de la guerra es que Inglaterra, anteriormente, había conseguido una serie de territorios en Francia que ahora los franceses pretendían recuperar. En este conflicto aparece en escena una de las mujeres más famosas de la historia, Juana de Arco, una campesina que se convirtió en un símbolo al liderar al ejército francés.
La guerra finalizó con la victoria del rey Carlos VII y la expulsión de Inglaterra. Otro tipo de guerras son las fronterizas. En este caso tenemos territorios que o bien no pertenecen a nadie o simplemente no está claro a quién. Inmediatamente los reyes disputarán por conquistarlo. Y dentro de cada país, una guerra muy típica que ya nos podemos imaginar son los enfrentamientos entre los reyes que buscan recuperar el poder y los nobles que no lo aceptan y que se rebelan contra esos reyes. Pero no todos los enfrentamientos son políticos, también hay enfrentamientos religiosos. En esta época vivimos un nuevo cisma, el cisma de Occidente, en el año 1378. De nuevo, la palabra cisma nos indica una división. En este caso fue por la muerte del Papa Gregorio XI y la disputa entre los cardenales de Roma que nombraron a Urbano VI y otros grupos de cardenales que nombraron a Clemente VII. Esta división sobre quién debía ser el Papa también afectó a los reyes. Hubo países que apoyaron a un candidato o a otro, y a inicios del siglo XV llegó a haber 3 papas diferentes, hasta que finalmente realizaron un concilio, una reunión, en la que se pusieron de acuerdo y nombraron por fin a un papa entre todos, Martín V. Y entramos ya a nuestro último apartado del tema, la llamada crisis del siglo XIV, un siglo donde la prosperidad se ve alterada no solo por las guerras que hemos comentado hace un momento, sino por problemas para la población que también harán que organicen revueltas exigiendo una mejora de su situación. Para hablar de los problemas de la gente en el siglo XIV, tenemos que tratar 2 puntos clave. El primero es que la agricultura que antes tanto se había desarrollado se frena. Primero por problemas de cosechas. Las lluvias excesivas o la falta de lluvia provocaban malas cosechas, y además, como había aumentado la población, había tanto interés en conseguir recursos que empezamos a darnos cuenta de que hemos explotado la tierra más de lo que podíamos, por lo que las cosechas irán cada vez peor. Y esas innovaciones que antes eran tan buenas empiezan a no ser suficiente. El resultado, al haber menos alimento, suben los precios y la gente empieza a sufrir lo que se llama una crisis de subsistencia. ¿Eso qué significa? Una crisis provocada por la falta de alimento y la subida de los precios, lo que provoca hambrunas. El segundo gran problema son las epidemias de peste negra. Esta enfermedad tiene su origen en Asia, pero en el momento en el que el comercio crece, es más fácil contactar con territorios lejanos y que los mercaderes traigan la enfermedad a Europa. Esta enfermedad provocaba fiebres, escalofríos y bubones, una especie de bultos, y generalmente causaba la muerte en muy poco tiempo. Enfermedad que además se volvía más grave por la poca higiene y el hambre que pasaban los ciudadanos. Voy a mirar si tienes piojos, ¿eh? Padre, todo el mundo tiene piojos. Bueno. ¿Dónde está Satur? Lo he mandado a Toledo. A por unos pergaminos. Aquí tienes un bulto. Fue Adrián, el hijo del panadero, que me tiró una piedra, el muy bruto. Bueno, pues ya está. La enfermedad era más fuerte en las ciudades, ya que es donde encontramos más ratas cuyas pulgas transmitían la enfermedad y más gente, lo que aumentaba el contagio. Todo ello provocó una muy elevada mortalidad, llegando a morir entre 20 y 25 millones de personas en apenas 5 años. Esta no fue la única epidemia de peste, hubo otras a lo largo de la historia. Y para cerrar este vídeo y este tema, tenemos que hablar de las revueltas en los campos y en las ciudades donde las personas piden mejoras en sus condiciones de vida. El aumento de las guerras en esta época afectó mucho a la población. Antes, a la guerra solo se dedicaban los nobles, pero ahora hacen falta más soldados, por lo que se recluta en el ejército a trabajadores y campesinos. Y muchas de las batallas se realizaban en las épocas de mejor tiempo en las que se debía de cultivar, primavera y verano. El resultado es que muchas tierras quedaban sin cultivar por culpa de la guerra, y además podían perderse cosechas por destrozos de la guerra o simplemente porque se requisaban para alimentar a los soldados. Para poder sostener los gastos de la guerra y las pérdidas en cosechas, los poderosos recurrían a lo fácil, subir los impuestos, lo que arruinaba a los campesinos. Ante los precios altos y los impuestos, se inician protestas campesinas contra los señores y mientras en las ciudades los grupos más desfavorecidos piden mejoras en el sueldo y en las condiciones de trabajo. Esa ley impide a los campesinos abandonar a sus señores. Os quiero para trabajar mis tierras. Volveréis a Wickley de inmediato. Nos están pagando por labrar estos campos. ¿Y vos qué nos pagáis? No trabajaremos solo por comida.
No quedamos muchos labriegos con vida, de modo que... si nos queréis, debéis pagarnos. Entonces, ¿a qué has venido? A implorar por su vida. Ya conoces la respuesta. No a vos. A los labriegos. Todos conocéis a Wulfric. Sabéis que es un buen hombre. No ha hecho nada para merecer esto. Todos sabéis que es injusto. Si Lorral puede hacerle esto a Wulfric, puede colgarnos a cualquiera de nosotros si le place. ¿Es justo? ¿Dice eso la ley? Este rufián no es mejor que un criminal. ¡No! El criminal sois vos, robándonos nuestras tierras, haciéndonos trabajar como a perros y ahorcando al que os planta cara. Calla, mujer. ¡No tenemos por qué vivir así! Hasta aquí nuestro tema 3. Espero que todo haya quedado claro y ahora nos toca ir trabajando a fondo el tema. Ya sabéis que podéis y debéis ver estos vídeos las veces que haga falta y anotar cualquier duda que haya ido surgiendo para ir repasándolo todo en clase. Ánimo a todos y ahora a trabajar.